Hoy traigo mi corazón, oh Jesús, y todo lo que me has dado, lo pongo a tus pies. Todo lo que he vivido me ha permitido ver que nada llena mi alma, sino su toque en mi ser, hoy más que nunca. Ahí sentadito vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Tenemos un tema, el cual es: separados de mí nada podéis hacer. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. San Juan capítulo 15 versículo 5. Voy a permitirme leer la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Demos gloria a Dios. Bueno, está el himno nacional. Me gusta mucho, me confieso. Y me gusta la frase, una de las últimas frases del himno nacional, que dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. Siempre que vengo en el transporte y llegan las 6 de la tarde y suena la radio y ponen el himno nacional, me gusta esa parte que dice: comprende las palabras del que murió en la cruz. Y fueron muchas las palabras que él expresó, y aquí estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Y el Señor nos dice a nosotros, a su iglesia: separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Me gusta, cuando leo la palabra del Señor, me gusta imaginarme, sin salirme del contexto, pensar cosas. Y en el libro del Génesis, cuando habla acerca de que el Señor pues creó todas las cosas y puso ahí a Adán, me estaba imaginando a Adán contemplando pues la grandeza del Señor en la creación, contemplando la obra magna del Señor en todo lo que el Señor había creado. Y me estaba imaginando a Adán como observando los árboles frutales, y en esa observación de Adán, en mi pensamiento, veía como Adán observaba los frutos, y en un momento que estaba observando el fruto se caía del árbol, caía a tierra, y dependiendo del fruto, en contados de minutos, dependiendo del fruto, horas, días, el fruto, si no se recoge, si no se consume, empieza a podrirse. El fruto empieza a dañarse si no se tiene, si no se recoge y se consume. Y estaba pensando, y Adán contemplando la grandeza y la gloria de Dios en aquellos frutos, estaba imaginando cómo enseguida llegaba Eva allí donde estaba él y le decía: mira, Adán, mira este fruto. Y Adán lo mira y dice: se ve rico, se ve delicioso. Pero Adán dice: no, pero es que eso fue lo que el Señor nos dijo que no comiéramos, que era prohibido. Y ella lo persuade y dice: no, pero es que se ve rico, ya lo probé y está delicioso. Y Adán pues prueba de aquel fruto. En el mismo instante que Adán prueba ese fruto, se cae del árbol. Déjenme verlo de esta forma: en el mismo instante que Adán muerde aquel fruto o se lo empieza a comer, allí mismo cae del árbol, se desprende, y empieza internamente en Adán a haber un daño. Empieza internamente aquel hombre a descomponerse, porque de ese instante de desobediencia a la palabra, en ese instante que Adán tomó y comió de ese fruto que la palabra del Señor le había dicho que no podía comer, Adán se cae de la eternidad, porque había eternidad para el hombre, pero a causa de su pecado, de su decisión, pierde la vida eterna. No solamente la vida eterna, sino que empieza una cantidad de cosas a raíz de aquella desobediencia. La mujer, dice la Biblia, que tenía que tener hijos con mucho dolor. La tierra también de una u otra forma es afectada por esa decisión. Y es que las decisiones que nosotros tomamos afectan allí el momento y afectan el futuro.
Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios y perdió la imagen de Dios. Adán fue la persona que introdujo el pecado a este globo terráqueo, déjeme decirlo de esta forma. En ese momento empieza, como digo, a haber estragos por toda parte. Y lo triste y lamentable es que a causa de eso, en el capítulo 6, versículo 6 de Génesis, la Biblia dice que le dolió al Señor en su corazón haber puesto al hombre en la tierra. El hombre causó un dolor en Dios a causa del pecado. Vemos que en el principio de todas las cosas, Dios cuando escoge a alguien, lo escoge en una condición que no es la mejor. ¿Qué podemos decir de Saúl? Dice que era de las tribus más pequeñas de Israel. Dice que era de la familia más pequeña de la tribu. No era el mejor. Pero Dios lo escogió de allá, lo entresacó de allá y lo hizo el primer rey de Israel. Y le dio fama y le dio gloria y le dio reino y le dio victorias y lo engrandeció de una manera muy bonita. Porque eso hace el Señor cuando llega a nuestra vida. Nos empieza a bendecir, nos empieza a dar, nos empieza a dar de su presencia, de su Espíritu Santo. Pero lastimosamente Saúl tomó una mala decisión. Aunque tenía lo que quería y podía, el Señor lo bendecía. Y en un momento llegó una orden directa de parte del Señor. Saúl ve y acaba con todo Amalek. Amalek es tipología de la carne. Y el Señor dijo, vaya y acabe con todo, no dejen nada. Y claro, el hombre se va y empieza la guerra, la batalla. Y de un momento a otro sale el rey de Amalek. Y Saúl perdona la vida del rey de Amalek desobedeciendo a la palabra. En ese momento que Saúl desobedece a la palabra, se está separando de Dios. Está haciendo su voluntad. No está teniendo en cuenta la voluntad del Señor. Y grave error cuando una persona hace su propia voluntad. Cuando una persona toma sus propias decisiones. Eso pasó con Saúl. Dijo, no, yo voy a hacer esto porque a mí me parece que está bien. No consultó con Dios. Perdonó las vacas, perdonó el ganado, trajo riquezas que no le era permitido. A causa de eso el Señor dice que le pesó haber puesto a Saúl por rey. El ser humano como que de una u otra forma siempre hace que el Señor se entristezca y que el Señor le duela en su corazón, que el Señor le pese las cosas. Pero qué bueno fuera que esta noche entendiéramos que nosotros separados de Dios nada podemos hacer, que si somos algo es por su voluntad y que podamos hacer y tomar todas las decisiones en su voluntad, en su propósito, para que no causemos un dolor al Señor. Amén. Saúl no era el mejor, Dios lo hizo grande, pero a causa de su decisión llegó a una muerte lamentable. Dice la Biblia que se lanzó, estaban en guerra y se lanzó sobre su propia espada, sobre su propia lanza para morir y no lo logró. Una agonía inmensa en Saúl, porque se había separado de Dios, se había apartado de Dios, se había alejado de Dios. Un espíritu venía a atormentarlo. Y es que cuando uno empieza a tomar decisiones que no van dirigidas al propósito de Dios, uno sufre. Y no sé cuántos han sufrido por malas decisiones. Pero es bueno que a esta hora entendamos que el Señor lo había dicho, que separados de Él nada el hombre puede hacer. Y eso estaba intentando Saúl, pero no lo logró. Fue imposible para él. Y cuando estaba sobre su espada pasó un hombre y le dijo, oye, quítame la vida porque está toda en mí. Y aquel hombre le hizo caso y mató al rey Saúl. Y el que lo mató no era más y menos que un amalecita, de los enemigos, de los que el Señor le había dicho que acabara con eso. Pero no, el hombre tomó su propia decisión, hizo su propia voluntad. Qué bueno es que esta hora entendamos que si nos apartamos del Señor vamos a sufrir, que si nos apartamos de Dios no nos va a ir bien,
Y quizás usted pensará en alguien que se apartó, que se fue, que se separó del Señor y tuvo riquezas y tuvo quizás una buena persona a su lado y generó ingresos y cosas por aquí y cosas por allá. Pero si le preguntamos a David, el hombre que también el Señor escogió para seguir este reinado de que Saúl no había logrado. Porque una cosa es que Dios no quería ese fin para Saúl, pero sus propias decisiones llevaron a eso. Y estaba David también, y el Señor lo tomó de allá detrás de las ovejas. El Señor tomó a David de allá, donde era menospreciado, donde no era tan conocido, y lo trae y le da gloria, le da honra, le da victorias. Pero David llegó un momento en que tomó su propia decisión. Iglesia, vamos a ser bendecidos en Dios de una manera muy grande, pero es importante obedecer a la palabra del Señor, no tomar nuestras propias decisiones, no desviarnos de la voluntad del Señor, porque el día que lo hagamos, fracasaremos, vamos a sufrir, va a haber una angustia inmensa en el alma. David, el Señor lo tomó de por allá, lo hizo rey, le dio grandes riquezas, le dio grandes victorias, pero en un momento David tomó una decisión por sí mismo, no tuvo en cuenta a Dios en su decisión. ¿Y qué pasó con David? Estaba allá en la azotea y miró una mujer, la codició, la mandó a traer, tuvo amores con ella. Aquella mujer quedó embarazada, mandó matar a Urías, lo mandó al arrecio de la batalla, se volvió un asesino, se volvió un fornicador, sacó a Dios de su vida, se separó David en ese momento de Dios. Y todos conocemos la historia de David, cómo terminó David. Y si preguntamos, David tenía riquezas, porque decimos, no, pero David tenía riquezas, tenía gloria, todo lo que quería, todo lo que podía conseguir, si quería lo lograba y lo tenía para sí. Pero aunque tenía riquezas, tenía gloria, tenía un reino, pero David tenía un vacío en su corazón porque había tomado unas decisiones que no habían sido la mejor. Tanto así que David expresa y dice que dentro de él todo su ser se envejeció. Había una angustia en el alma de David, aunque tenía riquezas, y quizás muchos pensamos que la felicidad está en las riquezas, en la gloria, en lo que consigamos. Pero la felicidad, el éxito se consigue en el Señor, se consigue en la presencia del Señor, y hacer su voluntad es deleitoso. Amén. ¿Qué sintió David? ¿Qué puede sentir una persona cuando comete un error? ¿Qué puede sentir una persona cuando se va y ya no siente la presencia del Señor? David expresó y decía, vuélveme el gozo de mi salvación. Aunque David tenía muchas cosas, pero es que lo más importante es la presencia del Omnipotente. Lo más grande que puede tener una persona es el gozo de la salvación. Y David había perdido eso porque había tomado una decisión por sí mismo, había sacado de sí mismo al Señor, se había caído del árbol y empezó David a tener un efecto dañino en sí mismo. Pero David reconoce su error, se acerca al Señor. El Salmo 51 es un ejemplo de eso. David empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y David empieza a decir al Señor que lo perdone. Y David empieza a mirar la riqueza, la gloria, los triunfos que ha conseguido. Y todo eso pasa a un segundo plano. No porque no le interesara, no porque no fuera bueno, sino que es que más importante es la presencia del Señor que lo que poco podamos conseguir fuera de Él. Qué bueno es que nosotros entendamos que lo más importante, que lo más grande es el Señor Jesucristo. Y si estás pensando tomar una decisión que afecte eso, una decisión que esté fuera del propósito de Dios, una decisión que no esté en dirección a lo que el Señor quiere con tu vida, déjame decirte que no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a sufrir, porque vas a llorar, porque tu alma se va a ver expuesta a quebrantamiento. Y aunque consigas
el propósito, el proyecto que tienes, aunque lo consigas. Y quizás creas que en eso está la felicidad, la tranquilidad, quizás una buena economía, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Pero si tomas tu propia decisión, si sacas a Dios de ese proyecto que tienes, te vas a caer del árbol. Te vas a caer, porque Dios te escogió y no eras el mejor. Si te acuerdas, no eras el mejor. Estabas en una condición la cual no era la mejor. Recuerdo que mi familia, y voy a contar rápidamente mi testimonio, mi padre, un hombre de cantinas, de billares, un hombre que la economía la invertía allá. Eso era lo que mi papá me estaba enseñando. Ese era mi futuro, una cantina, unos billares. Por la parte de mi madre practicaba lo que es el ocultismo y me estaba enseñando lo que es el ocultismo. Por la parte de mi madre tenía eso. Quién sabe qué sería en este momento si no hubiese aceptado al Señor. Dos caminos totalmente oscuros. De allá me sacó el Señor, de esa condición. Quizás en este momento estaría en una cantina o estaría practicando alguna cosa de ocultismo. Pero aquí estoy para la honra y la gloria del Todopoderoso. De allá me sacó el Señor. ¿Y a cuánto nos ha sacado el Señor de condiciones así? De cantinas, de drogadicción, de situaciones muy horribles, muy feas. Y nos ha coronado de gloria y de honra. Dice en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. No estábamos en la mejor condición, no éramos los mejores. Había pecado en nuestra vida, había concupiscencia, había dolor, había angustia. No sé cuántos de ustedes llegaba la noche y se ponían a llorar, que nadie sabía por qué llorabas, que nadie sabía por qué estabas afligido, pero había un dolor, una angustia, y estabas quebrantado allí, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor te llamó, el Señor te rescató, te lavó, te purificó, perdonó tus pecados. Aquella vida pasada, aquello que nos producía vergüenza, aquello que hacía que nuestra alma llorara y gimiera en las noches, quedó atrás. Aleluya. Él se apareció en nuestro camino, y bendito día en el que el Señor se apareció en nuestro camino. Nuestra vida cambió totalmente. Eran aproximadamente las 9 de la noche en una vigilia. El predicador extendió: ¿quién quiere aceptar al Señor? Y sentí un algo en mi interior. Algo dentro de mí se conmovió. Allí no lo entendía, pero ahora sé que era el Espíritu Santo tratando conmigo. Acepté al Señor esa hora. Y desde entonces hubo un cambio impresionante en mi familia. Mis hermanos aceptaron al Señor. Ahorita estamos orando por 2 de ellos. Mis padres están buscando el Señor, están yendo a los cultos. Ya mi madre no practica lo que es el ocultismo. Mi padre ya no va a las cantinas, porque el Señor cambia las vidas. Aleluya. Oh, brabasaya, nika samano, brabase. Y usted cree que yo voy a cambiar eso. Usted cree que yo me voy a alejar del Señor sabiendo el camino que yo tenía, sabiendo lo que me llevaban mis padres, sabiendo lo que ha hecho el Señor conmigo. ¿Usted cree que yo voy a cambiar eso? Y por eso le pido de una manera muy especial que entienda que separados de Él nada podemos hacer, y la condición de la cual Dios nos sacó, si nos separamos de Él, vamos a caer a una condición mucho peor. Dice la Biblia que da mucho fruto el que permanece en Él. Qué importante es que entendamos esta hora, que si somos algo, que si hay algo de valor, algo digno de admirar, que si hay algo especial en nosotros, que si pasas en la calle y alguien te dice: tú eres cristiano,
que si ven en ti como un refugio y se acercan a ti para pedirte un consejo, o si alguien te acerca y te dice, tú puedes orar por mí, no es más que por la gracia del Todopoderoso. Porque ¿qué eras tú? ¿O qué hubiese sido de tu vida si aquella noche, aquella mañana, no sé cuándo el Señor te encontró, cuando se apareció en tu camino? ¿Qué hubiese pasado contigo si en ese momento no hubieses aceptado o el Señor no se hubiese encontrado contigo? Piensa en este instante, ¿dónde estarías? Analiza en este momento qué sería de tu vida si el Señor no estuviera ahí. Yo creo que hay motivos para agradecerle al Señor lo que ha hecho. Yo creo que hay motivos para decirle, Señor, gracias porque no estoy en una cantina desperdiciando mi vida. Gracias porque no estoy cometiendo pecados, Señor, sino que estoy aquí buscando tu presencia. Yo creo que es importante entender que separados de Él nada podemos hacer. Primera Romanos 1:28 dice, como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los mandó a una mente perversa. No tomes decisiones que afecten el propósito de Dios con tu vida. No tomes decisiones que te alejen del proyecto de Dios. Cada decisión que tomes, encamínala en la voluntad del Señor. Si de pronto has pensado en irte, en alejarte, en que no encuentras aquí la satisfacción, recuerda lo que dice en 1 Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer. Y empezar y entender que las grandes riquezas se encuentran en su presencia. Obed-edom entendió eso y lo tenía muy claro, porque cierto día se llevó el arca, que significa y tipifica la presencia del Señor, a la casa de Obed-edom. Y cuando la presencia del Señor estuvo en casa de Obed-edom, Obed-edom fue bendecido de una manera muy impresionante. El ganado de Obed-edom, la familia de Obed-edom, todo en Obed-edom fue bendecido y tuvo grandes cosas Obed-edom. Pero al cabo de 3 meses llegaron del reino y se llevaron el arca. Y Obed-edom miró su casa, miró su ganado, miró su familia, miró lo que había conseguido, miró las victorias, miró todo lo que había sido bendecido desde que llegó el arca, desde que llegó la presencia del Señor. ¿Y sabe qué hizo Obed-edom? No corrió a refugiarse en eso. Obed-edom no puso su mirada en las vacas gordas, ni en las cosas que había conseguido cuando estuvo la presencia del Señor, no. Obed-edom se aferró más a la presencia del Señor. Y se llevaron el arca, sí, pero él se fue detrás de la presencia del Señor, porque Obed-edom estaba prendido del Altísimo y comprendió, entendió que las riquezas, que la felicidad, que la tranquilidad, que la paz, que el amor, que el gozo lo da la presencia del Señor, lo da estar cerca de Él, no en las cosas efímeras de este mundo, porque hoy puedes conseguir riquezas, hoy puedes conseguir lo que quieras, estudios, cosas, y es importante, pero te aseguro que eso no va a satisfacer tu alma, porque David tenía todo eso y no lo consiguió. No pudo David ser feliz con toda su riqueza, con toda su gloria. Y por eso le pide al Señor que le vuelva el gozo, que le vuelva la salvación. Si miramos en la historia, nos podemos encontrar que aquellos hombres, los cuales tomaron una mala decisión en su vida y no volvieron al Señor, terminaron mal. Sansón tomó una decisión por sí mismo, terminó sin ojos, se burlaron de él, terminó muerto. Eso no era lo que el Señor tenía para él. Joven, si te aparta del Señor, adulto, niños, adolescentes, si nos apartamos del Señor, nos espera una vida de ruina, de tristeza. No económicamente, porque puede ser bendecido, pero tu alma no va a sentir tranquilidad, tu alma no va a tener paz. Ese es el consejo de la palabra del Señor. Espero que les quede grabado en el corazón el texto, que separados de Dios nada podemos hacer. La plenitud del gozo se encuentra en Él, en su presencia, en el gozo de la salvación. Pero dime, ¿qué vas a hacer tú con riqueza? La Biblia dice que ganare el hombre, si ganare todas las riquezas, todo el mundo, y perdiere su alma.
Hay que aferrarnos cada día más de la presencia del Señor. Los invito a estar en pie. Vamos a hacer una oración muy especial. Y qué bueno que esta hora entendamos y comprendamos que si alguno está pensando tomar una decisión que afecte su vida espiritual, si alguno va a tomar una decisión que afecte el propósito de Dios en su vida, quiero que el texto le quede claro que apartados de Él no vas a hacer nada. Apartado del Señor no vas a ser feliz. No lo vas a lograr. Escúchame, no lo vas a lograr. Perdóname la sinceridad, pero separado de Dios no lo vas a lograr. Vas a vivir infeliz, vas a vivir una vida triste y vas a dañar el propósito de Dios con tu vida. Soberano Dios eterno y Padre celestial. Oh bendito Dios, Rey del universo, tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Qué bueno, Señor, que esta hora nos permites entender, comprender que nuestra vida en ti es que se encuentra completa. Que si nos apartamos, nos alejamos y tomamos una decisión que no va conforme a tu propósito y tu voluntad, no vamos a ser felices. Vamos a ser Un toque de tu gloria.